Aquí comienza el audiolibro dramatizado de la herejía de Horus, el asedio de Terra. Si os gusta el contenido y queréis ayudar al autor y a la editorial, compradlo. Tendréis un enlace directo en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Y ahora, a disfrutar de la herejía. La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 2. Bastión Bab, el Palacio Imperial, Terra. Terra se sumió en el silencio bajo el sonido de las sirenas. El silencio cayó sobre los mercados de agua de Albia, y los gritos de los compradores y los vendedores se desvanecieron para transformarse en miradas intercambiadas entre desconocidos. Se adentró en la sala donde el llanto de un bebé de pocas horas de edad resonaba cuando las palabras reconfortantes de un padre murieron en su boca. Siguió al humo cargado de olor de los restos ardientes de los campos de ruinas. En las torres que observaban las vías situadas en la base del espaciopuerto Damocles, los soldados dejaron de moverse y alzaron la mirada hacia el cielo nocturno. En los refugios de las cuevas, miles de millones de reclutas echaron un vistazo al techo de roca antes de volver la mirada a las armas que empuñaban. Estaban sentados en grupos holgados, familias, vecinos de bloques de viviendas, compañeros de turnos en fábricas, y no decían nada. A la espera. En los niveles administrativos de las colmenas de registro, los escribas se desplazaban entre rollos de pergaminos y autoplumas y continuaban con sus rutinas, como si aquello fuera a hacer que las armas de advertencia no existieran. En las murallas del Palacio Imperial, los guerreros observaban el sol alzarse sobre los dientes de la muralla oriental y solo oyeron el sonido del viento y el alarido de advertencia. Terra era un mundo a la espera de que cayera el primer golpe, y en aquel último milímetro de espera, el pánico había dado paso a la quietud. En el corazón del gran estrategium boreal del Bastión Bab, en el interior del Palacio Imperial, el almirante Sukasen notó cómo el silencio se adentraba en los momentos en que observaba las proyecciones hololíticas de datos que caían en cascada. Se trataba del principal puesto de mando del sistema entero, y su vista era como la de una deidad que miraba un reino desde arriba, ante la luz de las brillantes pantallas. Las concentraciones de la flota primaria aparecían como runas verdes, cada una de ellas un mando de guerra de decenas de miles de naves, embarcaciones de monitorización y otras que habían tenido que acudir a su servicio. «Actualización de visualización. Preparación de batalla de la flota primaria», ordenó. Había repetido dicha orden cada 15 minutos durante las últimas 6 horas. «Afirmativo», contestó un servidor con voz monótona, y la pantalla se redujo a unos cuantos marcadores rodeados de datos verdes. Las flotas más grandes se encontraban en sus puestos junto a Plutón, Urano, Júpiter, Marte y Terra. Aquellas eran las 5 esferas de mando. Las señales tardaban horas en pasar del mundo del trono al borde del sistema, demasiado tiempo para el control de la batalla, que se producía segundo a segundo. Un señor castellano de los puños imperiales capitaneaba cada línea de defensa. Sigismund, Halbrand, Efriet y Camba Díaz. Rogal Dorn lideraba la última, la quinta esfera, la que se encontraba alrededor de Terra. Otros centros de mando acataban las órdenes del castellano de la esfera más cercana.
Las concentraciones de tropas estaban marcadas con puntos de colores. El tamaño de las concentraciones y su fuerza parpadeaban a su alrededor en código abreviado. Las pocas unidades de las legiones que se encontraban más allá de los límites de Terra relucían como carbones ardientes, mientras que las demás tropas eran motas de fuego frías. Los puntos ámbar marcaban las defensas fijas establecidas alrededor de planetas o en los golfos situados entre ellos. Dichos puntos podían indicar cualquier cosa, desde fortalezas del vacío hasta bancos de plataformas de armas y estaciones espaciales. Unas nubes de diminutas motas azules se desplegaban a lo largo de los espacios situados entre defensas más grandes y señalaban la posición de enormes nubes de minas, torpedos cepo y drones de proximidad que se habían establecido por la oscuridad como si una mano gigante los hubiera dejado caer. Una vez que la batalla llegara a su fin, el camino hacia el interior del sistema iba a estar repleto de muerte hasta que la propia estrella llegara a su fin. Una vez que la batalla llegara a su fin, si es que quedaba algo más que cenizas para entonces, Su Kasen se sacudió para apartar aquel pensamiento de su mente. La primera muralla de cualquier fortaleza era la mente, y las dudas podían hacerla arder desde dentro antes de que el enemigo desenvainara una sola espada. Volvió a examinar los datos. Nada había cambiado, claro. Por mucho que en lo alto del firmamento los fuegos de la batalla ya ardieran, la realidad de aquella verdad todavía no había llegado a aquel lugar. «¡Nuevo informe!», indicó un oficial de señales desde detrás de un conjunto de máquinas. «Muéstramelo», ordenó ella. «Como desees», repuso el oficial, y Su Kasen pudo oír el autocontrol forzado en la voz del hombre. Las máquinas traquetearon y chirriaron, con lo cual mancillaron el silencio conforme éste se alargaba. El visor hololítico se volvió borroso, parpadeó y se centró. Ella miró la imagen y parpadeó. Un color escarlata moteaba al borde del visor rotatorio. Su mente empezó a asimilar las runas de marcación y las abstracciones de datos. El condicionamiento lógico de estrategia hizo a un lado sus pensamientos conforme absorbía los nuevos datos de defensa. Le resultaba una sensación extraña, pues no se había acostumbrado a ella en todas las décadas de su vida y servicio. Cada cierto tiempo, sus pensamientos y su comprensión daban un salto, como una aguja en un cilindro de datos, y de repente notaba que entendía algo que se había escapado de su comprensión tan solo unos instantes antes. Poco a poco, la masa de runas y símbolos se transformó en algo con significado. «La puerta cazónica», pensó. «Así que así es como empieza, tal como habíamos predicho, como nos habíamos temido». Las naves estelares tenían que trasladarse desde la disformidad en el borde de un sistema, más allá del punto Mandeville, aquella línea arcana e invisible que marcaba el límite entre estar a salvo y el suicidio. Si se llegaba dentro de dicho punto, las fuerzas dispares de la realidad y la paradoja hacían añicos las embarcaciones. Los navegadores llamaban muerte por renacimiento a ese fenómeno cuando hablaban de esas cosas. La mayoría de los sistemas establecidos contaban con boyas de navegación y puntos muy recorridos, donde se habían declarado que era más seguro salir de la disformidad hacia la realidad. Una vez que se volvía al frío abrazo del vacío, las naves tenían que moverse dentro del sistema mediante la potencia de sus motores de espacio reales, por lo que el viaje desde el borde de un sistema hasta los planetas de su núcleo les llevaba varios días, incluso a las naves más veloces. Aún así, el sistema solar era más antiguo que ningún otro de los colonizados por la humanidad. Los viajes estelares y la navegación por la disformidad habían nacido en él, y a lo largo de decenas de miles de años, más secretos, maravillas y horrores se habían alzado y perdido en sus confines que los que existían en toda la galaxia más allá de él. Dos de esas reliquias eran las puertas gemelas, lugares estables en el espacio y la disformidad, a los cuales las naves se podían trasladar de forma segura. Ambas seguían las órbitas de los planetas conforme orbitaban al Sol. La puerta cazónica se encontraba cerca de Plutón,
y la puerta Elísea de Urano. Esta última proporcionaba una mayor paradoja, pues les daba a las naves un modo de volver a entrar en el lugar más profundo del sistema, más lejos de donde habrían quedado destrozadas si lo hubieran intentado con normalidad. Cualquier enemigo que quisiera atacar Terra con todas sus fuerzas querría capturar las puertas gemelas para poder desplazar a sus fuerzas hacia el sistema solar lo antes posible. Que Horus fuera a destinar todos sus esfuerzos a capturarlas era algo seguro. «No puede ser correcto», graznó Kazim Alep I, desde donde flotaba cerca de su hombro. El mago emisario solo había pasado una semana con el grupo de mando, y Sukasen todavía estaba intentando entenderlo. Parecía lógico y empático, pero también titubeante, una combinación que ella nunca había esperado encontrar en alguien que era mucho más máquina que carne. El cráneo le chirriaba con unos engranajes que giraban y se colocaban en rendijas que lo ocupaban por completo conforme las proyecciones y las imágenes se actualizaban. «Hay un error. Estos datos indican una traslación de la disformidad a la realidad a través del camino cazónico de más de 1000 naves». «Más», dijo ella por lo bajo. «Muchas más». «No puede ser. Es un error. Hay una flota halcón que puede llegar a Plutón en 5 horas. Podrían...» «No», lo interrumpió ella, con una voz tan baja que se mezcló con el zumbido de las máquinas del lugar. «Todas las otras fuerzas se quedarán en sus puestos, mago emisario». Mientras lo decía, notaba que sus palabras iban en contra de su instinto. «Almirante», dijo el magos, «mis cálculos indican que las defensas plutónicas pueden resistir si reciben refuerzos. Si el enemigo ha destinado la fuerza principal de sus tropas para capturar Plutón como cabeza de puente, y podemos retenerlos allí». «No podemos retenerlos», dijo una voz desde el otro lado de la cámara. «No a un precio que nos podamos permitir pagar». Las compuertas se retiraron hacia las paredes. Unos guerreros de armadura amarilla y capas negras entraron en la sala. La luz se reflejó en los bordes de armas preparadas e hizo brillar las placas de las armaduras. Una amenaza pura irradiaba de ellos, más afilada que sus hojas, y rugía desde su silencio. Y junto a ellos se acercó quien había hablado. Una iluminación fría golpeó el oro bruñido de la armadura de Rogal Dorn y encendió un fuego en las joyas de las águilas que llevaba entre sus garras. De él irradiaba el control, el cual vibraba a través del aire y la luz, la promesa de unos rayos en el borde de una tormenta. Para los miles de millones de habitantes de Terra, él era la muralla contra la que los enemigos se iban a estrellar, la personificación del desafío y la fuerza. Sin embargo, en persona no era la idea a la que los desesperados se aferraban al pensar en lo que iba a suceder, sino que era una fuerza de la naturaleza que se movía y hablaba, un rayo que se había extraído del cielo para encadenarlo a la carne y para que combatiera hasta que el universo acabara con él. Los puños imperiales que hacían guardia en los bordes de la cámara se llevaron el puño cerrado al pecho, pero solo Sukasen le dedicó una reverencia al pretoriano conforme éste avanzaba. Los oficiales y adeptos que servían en el bastión Bab eran humanos en su mayoría, el mejor equipo de guerra que Sukasen había visto nunca, extraídos de la antigua élite militar solar. Técnicos belicosos de las hordas saturninas, guerreros de los clanes del vacío joviano como ella, expertos tácticos de las cortes de guerra terranas. Cada hombre y cada mujer de aquella cámara contaban con conocimientos suficientes sobre el arte de la guerra como para que pudieran compararse a la habilidad de mando de las legiones, y todos ellos sabían que cuando Rogal Dorn, primarca de la 7ª Legión y pretoriano de Terra, entraba en la sala, su deber era continuar con sus tareas en lugar de inclinarse ante él. Aquella había sido la primera orden que Dorn les había dado, transformar aquel grupo de mando. Sukasen lo saludaba en nombre de todos los demás. No obstante, conforme las compuertas se volvían a sellar, supo que la presencia de los 3 que caminaban junto a Dorn iba a poner a prueba la obediencia de los demás. Yagatai, el gran Khan de los cicatrices blancas,
caminaba a la izquierda de Dorn y sus ojos relucían por la luz rotatoria de los hologramas. Al otro lado de Dorn se encontraba un ángel de armadura dorada, con sus alas blancas plegadas en su espalda, Sanguinius, primarca de la 9ª Legión, quien observó a los humanos en sus estaciones y luego a Sukasen. Esbozó una sonrisa. El último miembro del grupo era un anciano vestido con la túnica gris del Administratum, que se apoyaba sobre un bastón con un águila en la cima. Su piel arrugada colgaba de su rostro, pero sus ojos eran fríos y brillantes. Malcador el sigilita parecía más anciano y débil de lo que Sukasen lo había visto nunca, pero, aún así, él la hizo mantener la cabeza agachada tanto como los 3 primarcas. El silencio de la cámara se tornó más profundo y parecía acercarse cada vez más, conforme los 3 hijos leales del emperador y su regente se detenían bajo el holograma rotatorio. «Las tropas de la primera esfera no podrán resistir», dijo Dorn, con sus ojos oscuros clavados en Kazim Alep I, «y no recibirán refuerzos». El mago emisario se había quedado quieto y los engranajes que sobresalían de su cráneo rotaban poco a poco. Por un segundo, Sukasen pensó que iba a ponerse a discutir con el primarca. Por un segundo, esperó que así fuera. «Mi señor Dorn, hay opciones», empezó a decir Sukasen antes de poder contenerse. «No», le interrumpió el pretoriano, y tanto la palabra como su mirada cayeron sobre ella con la fuerza de un impacto físico. «Como desee, señor pretoriano», dijo Kazim Alep I al fin. Con el rabillo del ojo, Sukasen vio que el Khan le dedicaba una mirada de soslayo a Sanguinius. El rostro del ángel permaneció impasible. Rogal Dorn avanzó mientras pasaba la mirada del mago a Sukasen. «Los datos de batalla iniciales indican que tus proyecciones eran incorrectas, almirante». Ella asintió y abrió la boca para responder. «Incorrectas por un factor de al menos 30%, intervino Kazim Alep I. «O tal vez más. Todavía no se puede afirmar con total precisión, claro, pero si los datos principales son correctos, el enemigo ha traído consigo una fuerza de muchos miles de embarcaciones desde el Inmaterium». «Gracias por la aclaración, mago emisario», dijo Dorn. Sukasen casi se estremeció ante el hielo que contenían sus palabras, aunque Kazim Alep I pareció no enterarse. «El fabricador general me ha otorgado el deber de ayudar a sus fuerzas de mando, además del de preparar la postura de Marte. Hizo una pausa mientras sus engranajes giraban y chirriaban. «Me complace que mi función te sea de utilidad, señor pretoriano». Sukasen creyó oír a Malcador contener una tos que podría haber sido una carcajada. Durante un breve momento de alegría, ella misma casi quiso sonreír, aunque se resistió al impulso. La tensión y la verdad de lo que estaba ocurriendo querían encontrar un modo de salir de ella, de romper el silencio. Se preguntó por un momento si en algún lugar del exterior, bajo el mando del zumbido de las sirenas de alarma, había personas riendo mientras veían que los segundos continuaban avanzando y que el futuro se acercaba cada vez más. Fue Sanguinius quien rompió el silencio al caminar hacia adelante y alzar la mano para meter los dedos en una esfera de luz rotatoria. «Urano será el siguiente objetivo», dijo. «Si el ataque no se está produciendo ya, no tardarán en hacerlo». Sukasen soltó el aliento, que no sabía que había estado conteniendo. A su alrededor, notó que el personal de mando se relajaba y se volvía a centrar. Pensó que aquello había sido deliberado, pues tan solo con unas pocas palabras, el ángel los había encaminado a todos en la dirección que él había escogido. «La repetición de señales hasta las esferas exteriores sigue activa, mi señor», le informó Sukasen. «Pero todavía no hemos recibido ninguna noticia del señor Harblak desde Urano». «¿Todavía estás seguro de que este es el camino a seguir?», preguntó el Khan. Se había quedado atrás, cerca de la entrada, y más allá de su mirada furtiva Sanguinius,
No había movido ni un músculo. Había algo en aquella inmovilidad que era como un relámpago congelado en los ojos. «Hay otros modos. Horus podría estar desperdigando sus tropas en las profundidades del más allá para que nos rodeen y se acerquen a nosotros desde todas las direcciones para ahogarnos mientras cortan nuestro movimiento». Thor miró al Khan. «Estamos hablando de Horus. ¿Todavía crees que va a ser algo más que él mismo?» «No es el mismo», interpuso Sanguinius sin apartar la mirada de donde la luz hololítica daba vueltas sobre su mano. Sukasen notó que la tensión volvía a apoderarse de la sala al pensar que tanto ella como el resto de su personal se habían colado en una conversación que aquellos semidioses habían traído con ellos. «Tú no lo has visto, Rogal», continuó el ángel. «No has visto el rostro de lo que se ha apoderado de nuestro hermano». «Puede que haya cambiado», gruñó Dorn, quien se había quedado tan inmóvil como el Khan, mientras la tenue luz de los hologramas trazaban unas líneas frías sobre su rostro y lo sumían en el vacío de la noche. «Pero las restricciones a las que se enfrenta no lo han hecho. Tiempo. No tiene tiempo. Kiliman le pisa los talones. Horus tiene que atacarnos con todo lo que tiene, tan rápido como pueda, o se quedará sin nada». Thor meneó la cabeza, y el espectro de una sonrisa le pasó por la expresión. «Además, él no actúa así». La sala se volvió a quedar en silencio. «¿Entonces le dejamos capturar las puertas?», preguntó el Khan en voz baja, pero en un tono enfadado. «Nos amurallamos, nos quedamos quietos y esperamos que esas murallas demuestren resistir lo suficiente». Thor no respondió por un momento, sino que clavó la mirada en sus hermanos. «Resistimos en cada muralla y les hacemos pagar con sangre y tiempo por cada paso que avancen». «Exacto», añadió Sanguinius, tras lo cual bajó la mano y su mirada del holograma y se volvió hacia los otros primarcas. «Y nos aseguraremos de que les salga muy caro». El bastón de Malcador golpeó el suelo. A pesar de que el golpe en sí no fue poderoso, Sukasen notó que el aire le abandonaba los pulmones. «¡Ajá!», dijo él mirando en derredor, con los ojos brillantes y duros. Todos los de la cámara, fueran primarcas o humanos, lo estaban mirando. Sukasen vio que una sonrisa triste se le formaba en el rostro al siglita. «¿Veis? La paz es insostenible, aunque sea solo por un momento y entre nosotros». El Khan soltó una carcajada y la tensión gélida de la cámara se desvaneció. Eso. Nos olvidamos de dónde y con quién estamos». El primarca de la Quinta Legión dejó atrás su quietud y avanzó con unos movimientos fluidos y relajados. Recorrió el holograma en un círculo mientras lo examinaba desde abajo y los costados. «Está muy bien hecho». Miró a Sukasen y asintió. «Tu grupo es digno de elogio, almirante». Ella inclinó la cabeza por un segundo. Había notado como si el Khan la hubiera atravesado con la mirada. A su lado, al parecer sin percatarse de lo que había estado ocurriendo, Qasim Malek I alzó la mirada de donde había estado rebuscando entre la cascada de datos sin procesar. «Las comunicaciones astropáticas normales por todo el sistema están ausentes», dijo. Sus lentes oculares rotaron de un modo que crearon la impresión de que había fruncido el ceño. «En este momento, y dado el retraso de las otras señales, unos retrasos inherentes a las distancias involucradas, lo más aconsejable sería emplear los métodos de comunicación telepáticos. Además, la habilidad de los astrópatas para percibir el desplazamiento de la disformidad resultaría una ventaja significativa». Hizo una pausa para mirar a los primarcas y al personal de mando, como si los acabara de ver por primera vez. «¿No estáis de acuerdo?» «No habrá ningún mensaje astrotelepático desde el interior o el exterior del sistema, magos emisario», dijo Malcador, en una voz baja cargada de cansancio. «Así como tampoco ninguna advertencia de más naves o flotas que surjan del Inmaterium». «¿Y eso por qué?», preguntó el magos. Malcador cerró los ojos y Sukasen vio que apoyaba su peso en el bastón.
porque por todas partes la disformidad aúlla. Barcaza de batalla, monarca de fuego, golfo transuránico. Unas nubes de polvo llenaban la puerta Elysia, un volumen de espacio abierto de 3000 kilómetros de largo que relucía con los pliegues de partículas finas. Cientos o tal vez miles de años de naves del vacío trasladándose a la disformidad desde aquel lugar habían sembrado corrientes de aquella materia suave y gris que se formaba después del cierre de una brecha. Los clanes jovianos y las casas de navegadores tenían un nombre para dicha sustancia. La llamaban ceniza de sirena. Según decían, había rumores de prospectores que habían tratado de recoger el polvo y que una vez que lo habían tocado, no habían vuelto a desear nada más. Fuera eso cierto o no, el polvo sí que lo era, y se remolinaba lentamente a través de todo el volumen de la puerta Elysia, como el humo del interior de un orbe de cristal. La puerta siempre había estado vigilada. Unos seres habían salido de ella durante la vieja noche, unos seres que los hábitats de Urano recordaban en cuentos sobre vampiros estelares y hombres de hierro. Habían construido las primeras fortalezas alrededor de la puerta para vigilarla con armas y soldados. Aquellas estaciones se llamaban los ojos del dios antiguo y habían mantenido su vigilancia cuando el resto del sistema solar se había adentrado en las profundidades de la era de los conflictos. Entonces, la Gran Cruzada había dado comienzo desde la vieja Tierra y habían llevado los hábitats de Urano y a sus lunas al naciente imperio. Las estaciones de vigías habían crecido y los clanes guerreros que habían heredado el lugar se habían reforzado mediante el armamento marciano. Las naves habían empezado a pasar a través de las puertas para dirigirse al Inmaterium y otras habían regresado de él. Las casas de navegadores habían restablecido sus feudos a lo largo de las 27 lunas de Urano y el volumen de espacio entre el gigante de gas y la puerta Elysia se había convertido en un rayo de luz que brillaba sin cesar conforme las naves iban de la disformidad a los numerosos hábitats y estaciones del vacío que la orbitaban. La guerra de Horus lo había cambiado todo. El flujo de naves se había reducido a un lúgubre goteo y las estaciones que seguían con su larga vigía habían adquirido nuevas armaduras y armamento. Cada posición que ocupara la humanidad y que pudiera montar un macrocañón o albergar a una escuadra de combate se había transformado en una fortaleza de improviso. Entre todo ello, de cara a la oscuridad de la puerta Elysia, las naves de la segunda esfera flotaban, inmóviles, en fila y armadas hasta los dientes en el reluciente abismo. En la puerta el polvo se movió. Un lento remolino se reunió y se retorció sobre sí mismo, y unas nubes de cientos de kilómetros de diámetro se desplazaron y se doblaron. El polvo empezó a soltar chispas. Unos diminutos rayos que parecían gusanos parpadearon entre las motas grises. Las nubes brillaron, primero de color verde, luego violeta y después marfil ensangrentado. Las flotas de naves a la espera arrancaron los motores. En sus respectivos santuarios, los astrópatas se pusieron a llorar. En los hábitats y las estaciones, el grave aullido de las sirenas de advertencia despertó a millones de personas de sus sueños en los que las sombras engullían el sol. En el puente del monarca de fuego, el señor castellano Halbrak, comandante de la segunda esfera de defensas del sol, observó los informes que pasaban a toda velocidad ante sus ojos mientras se colocaba el casco de su armadura de exterminador. «Transmisión a la flota de defensa», dijo, y el intenso acento de los cónclaves norafricanos invadió sus palabras. Vio que los miles de unidades que se encontraban a su mando mostraban que estaban preparadas en el visor de su casco. Los ecos de las señales de recibido y de saludo de 100 naves de guerra susurraron a través del comunicador. Respiró hondo y continuó. «Por la luz del sol y la superficie de Terra resistiremos».
Por los juramentos que hemos pronunciado, resistiremos. Por la sangre que recorre nuestras venas, resistiremos. Entonces lo oyó, un sonido que aumentaba en el aire, situado al exterior de su armadura, conforme los cientos de miembros de la tripulación del puente de Monarca de Fuego repetían sus palabras. Por las piedras que nuestros antepasados depositaron, resistiremos. Las palabras pasaron a repetirse por todo el canal de comunicación, sobrepuestas entre sí a partir de miles de bocas. Por los días que han transcurrido y los que están por venir, resistiremos. El remolino de polvo en la esfera de la puerta se movía cada vez más rápido y brillaba con mayor intensidad. Por los vivos y por el honor de los caídos, resistiremos. Unas siluetas se formaron en el brillo y aparecieron tras parpadear como sombras que arrojaba el destello de un relámpago. El anillo interior de las plataformas de armas que rodeaba la puerta abrió fuego y cientos de proyectiles se dirigieron hacia el polvo reluciente. Algunos de ellos estallaron, mientras que otros se desvanecieron. El remolino multicolor se contrajo. Las plataformas de armas continuaron disparando. Entonces el polvo y la luz estallaron hacia afuera. Una rendija se abrió en el centro de la puerta, más oscura que la noche. A lo largo del golfo del vacío, los humanos de las plataformas de armas más cercanas se estremecieron cuando un alarido ululante les llenó los oídos. El agujero oscuro se contrajo y sus bordes crecieron como un desgarro en una tela deshilachada al estirarlo. El fuego de las plataformas de armas ya se había tornado un torrente. Los proyectiles avanzaban hacia la brecha, que cada vez era más grande. Aquellos que explotaron lo hicieron como si fueran agua, nada más tocar la disformidad. 3 siluetas aparecieron en la oscuridad, hinchadas y monstruosas, y se adentraron en la realidad. En otros tiempos habían sido macrotransportadores, diseñados para cambiar el resultado de mundos enteros por toda la galaxia. Cada uno de ellos era más grande que las naves de guerra de mayor tamaño. Unas placas de hierro puro se habían soldado a sus flancos y varios conjuntos de generadores de escudos de vacío relucían en su blindaje, como si de ampollas se tratase. Pese a que habían tenido otros nombres en sus antiguas y colosales vidas, la voluntad de Perturabo las había rehecho y les había otorgado nuevos títulos. Se llamaban Alecto, Magaera y Tisífone, y habían renacido para morir en los primeros momentos de aquel asalto. El segundo cordón de defensa se abrió fuego. Unos turboláseres de largo alcance hicieron arder canales de 100 metros de ancho a través del polvo reluciente de la puerta. Las naves Alecto, Megaera y Tisífone siguieron adelante, mientras el metal derretido chorreaba de sus respectivas proas. Encendieron sus escudos de vacío y unas nuevas tormentas eléctricas destellaron a través de las nubes de polvo, cuando el polvo de sirena, cargado de energía etérea, rozó las corazas de energía recién formadas. El torrente de fuego empezó a dar en el blanco conforme los 3 colosales navíos avanzaban. Los reactores de plasma de cientos de máquinas medio muertas llenaron las cubiertas y bodegas del trío de naves, las cuales se encendieron una detrás de otra. Destinaron toda su energía a los motores y los escudos. Unas voleas de macroproyectiles las golpearon desde distintas direcciones, y los conductos de plasma que había en sus entrañas empezaron a romperse. La contención del reactor comenzó a fallar, por lo que miles de servidores de la tripulación murieron carbonizados. Los proyectiles y los disparos láser derribaron los escudos y les golpearon el blindaje. El fuego los carcomía como la lluvia a los bloques de sal. Aún así, nada de aquello importó, pues no se habían diseñado para sobrevivir. En otra era, cuando Terra todavía había tenido océanos, a ese tipo de navíos se los conocía como brulotes, burdos mecanismos de horror y destrucción en una época en la que solo existían explosivos primitivos y embarcaciones de madera.
En las plataformas de defensa, los oficiales de artillería vieron lo que estaba a punto de ocurrir conforme las tres naves se acercaban cada vez más a la primera línea de defensa e hicieron lo posible por evitarlo. El fuego de los macrocañones atacó de forma salvaje el blindaje de la proa del Tisífone cuando sus escudos fallaron. Un fragmento de hierro fundido del tamaño de un bloque de viviendas se desprendió y salió flotando al tiempo que el fuego de lanza se adentraba en la primera herida y hacía arder los enormes huesos de la nave. El Tisífone estalló en una explosión de llamas y luz. La onda expansiva llegó hasta la puerta de la disformidad y tiñó la nube de polvo de color naranja. 20 plataformas de armas cayeron, con sus muertes anunciadas por parpadeos de luz dentro del fuego cuando su munición ardió. Fue solo cuando los sistemas Auspes y de selección de objetivos de los defensores se quedaron a ciegas que la verdadera malicia de los creadores de las embarcaciones de hierro se dejó ver. El corazón del Tisífone y el de sus naves hermanas contenía unas máquinas que habían extraído de mundos forjamuertos. Medio destrozadas y con sus espíritus mancillados y vinculados de nuevo por los sacerdotes del nuevo Mechanicum, aquellas máquinas habían sido maravillas de las artes perdidas de la comunicación, pero en aquellos momentos se habían convertido en instrumentos de cacofonía, unas ondas de distorsión electromagnética salvaje, código malicioso y radiación caótica surgieron junto con el fuego de la muerte del Tisífone. La onda de distorsión se abrió paso hacia los sistemas, cegó los receptores de señal y provocó convulsiones de retroalimentación en los servidores de artillería. Las fortalezas del vacío y las plataformas de armas abrieron fuego con todo lo que tenían. Medio ciegas, tallaron agujeros ardientes en los cascos de las naves que quedaban. Y no fue suficiente. El Alecto detonó en cuanto se abrió paso hasta las líneas interiores de defensa, alrededor de la puerta, y el Megaera lo hizo unos minutos más tarde. Unas plataformas de armas del tamaño de manufactorías enteras quedaron reducidas a metralla que se desperdigó por la oscuridad. Una cegadora niebla de fuego y radiación exótica engulló la puerta y la ocultó en su resplandor. Halbrak había mantenido a sus naves atrás, pero en aquel momento ordenó el avance de los primeros grupos de batalla. Se trataba de naves de monitorización, embarcaciones burdas, hechas de blindaje y armamento puro, tripuladas por humanos que habían sacado de los clanes corsarios solares, por lo que eran expertos en el arte de matar. Atravesaron canales entre las fortalezas y las plataformas. Las baterías de armas habían cesado sus disparos cuando sus sistemas Auspes se habían quedado sin visión, y los torpedos se lanzaban a ciegas hacia el corazón lleno de fuego de la puerta. Por unos momentos, miles de rayos de luz iluminaron la oscuridad. Dentro de la capa de fuego y radiación que rodeaba la puerta, 8 acorazados de clase de fuerza principal se trasladaron a la realidad con las armas preparadas. Cada uno de ellos se había seleccionado por su masa y blindaje y por la disciplina de su respectiva tripulación. Todos ellos eran naves vinculadas a los guerreros de hierro, tripuladas por oficiales que habían fallado a la Cuarta Legión en alguna ocasión. Dicho fracaso les había otorgado el honor de ser los primeros en cruzar la brecha. El perdón esperaba a que aquellos que sobrevivieran y la liberación de la muerte a aquellos que demostraran ser débiles. Las armas de las 8 naves empezaron a disparar nada más aparecer en el vacío. Varios cañones Nova delineaban las columnas vertebrales de 4 de ellas, las cuales empezaron a disparar a ciegas. Los escuadrones de naves de monitorización respondieron con cada arma que fuera capaz de encontrar un objetivo. Los proyectiles Nova fueron los primeros en golpear. Cada uno de ellos tenía más de 50 metros de diámetro y era más largo que alguna de las naves más pequeñas de la esfera de batalla. Tras acelerar hasta casi alcanzar la velocidad de la luz, contenían una carga explosiva capaz de acabar con una nave. Unas esferas de energía exótica y destrucción primitiva estallaron en la realidad. Algunas de ellas alcanzaron a las plataformas de armas y estaciones del vacío y les arrancaron los escudos y el blindaje.
unos torpedos de gravitones y de disrupción fueran los siguientes en alcanzar las defensas al buscar señales de masa y de reactores. Las matrices de sensores fallaron y unos potentes campos gravitatorios sacaron los bastiones del vacío de su alineamiento y resquebrajaron las corazas de las naves de monitorización. Los torpedos lanzados por los defensores atravesaron la esfera de batalla. Un conjunto de 20 de ellos golpeó a uno de las 8 naves de vanguardia y engulló su flanco y su parte central en un estallido parpadeante. La nave escoró y descendió mientras moría, y la atmósfera ardiente surgió de sus heridas en unos grandes ríos. En el puente del Monarca de Fuego, Halbrak observó cómo transcurrían los primeros minutos. Si bien aquella no iba a ser una batalla rápida, los primeros momentos eran cruciales. El enemigo tenía que apresurarse a afianzar su posición en la realidad, a llegar a un punto de inflexión en el que el número de sus naves superara la velocidad a la que los defensores podían acabar con ellas. Por el momento, las posibilidades de que tuvieran éxito estaban bastante equilibradas. «Mi señor Halbrak, hay algo más grande en camino», lo informó uno de los oficiales de sensores. «Arroja una sombra incluso a través de la distorsión». Una silueta se abrió paso a través del polvo y la niebla iluminada por el fuego. Al principio, parecía un asteroide lleno de cráteres o de los restos de alguna plataforma, pero entonces la masa detrás de su proa salió del remolino. Su volumen estaba formado por los muertos de milenios de guerra entre las estrellas, restos destrozados de asteroides, naves, torres y fortalezas estelares. Todo ello aplastado hasta quedar unidos por el Immaterium. Se trataba de una macroaglomeración de restos y cosas muertas que habían soltado las mareas de la tormenta, una perla de pena, un coloso del espacio. El nuevo Mechanicum lo había arrastrado de las mareas de la disformidad y lo había rehecho. Habían tallado plataformas de lanzamiento en su masa, habían encendido reactores en su corazón y habían colocado generadores de escudo en su superficie. Empujarla y tirar de ella a través de la disformidad les había costado una decena de naves, y una vez establecida en la realidad, no iba a volver a moverse. Aún así, aquel no era su propósito. De un tamaño similar al de una de las lunas de Urano, se había fabricado para ser el refugio de los asediadores en la puerta de una gran fortaleza. Se había bautizado como hija de la calamidad. Las naves que ya habían salido del Immaterium se hicieron a un lado conforme el coloso crecía y crecía. Su enorme tamaño se estaba abriendo paso entre la nube por todos los lados de la puerta. Unos arcos de electricidad de disformidad de 100 kilómetros de largo se retorcían desde el borde del enorme desgarro que estaba tallando en el espacio. El polvo de la puerta elísea le recorrió el casco como el agua que cae de un leviatán que surge de las profundidades del mar oscuro. Los restos de naves ya muertas chocaron contra su superficie, así como los torpedos y el fuego de las baterías. Varios fragmentos de roca y metal le fueron arrancados, y aún así continuó su avance. Numerosas naves de asalto empezaron a salir de ella en distintas nubes, unas pequeñas fragatas que habían viajado sobre su blindaje y que en aquel momento rompieron sus ataduras para adentrarse en el vacío. El señor castellano Halbrak observó cómo la nave, hija de la calamidad, se encendía por el fuego de los anillos de defensa. Pese a que no había anticipado la llegada de una embarcación semejante, no cambiaba nada. Sus órdenes y sus juramentos eran los mismos. La única pregunta que quedaba por responder era cuándo iban a poder hacer que el enemigo pagara y el precio que sus propias fuerzas iban a tener que pagar para ello. «Activad las armas», dijo, y el monarca de fuego vibró ante su orden. Barcaza de batalla, juramento de guerra, golfo suprasolar.
La nave Heraldo surgió de la noche. Poco a poco su forma creció. Una proa puntiaguda como la punta de una lanza y unos flancos llenos de armas que salían de un océano sin luz. Las sombras se arremolinaban en su sustancia como una tinta negra lanzada al agua. El sol relucía tras su proa blindada. Había nacido bajo la luz de aquel sol, aunque hacía más de un siglo que ésta no la bañaba. El propio emperador la había bautizado como juramento de guerra, y pese a que todavía llevaba el mismo nombre, el tiempo la había cambiado, al igual que a la legión que la capitaneaba en aquellos momentos. Una luz espectral se aferraba a sus torretas y se arremolinaba en las cicatrices que marcaban sus flancos. Mucho tiempo atrás habían borrado las marcas de los puños imperiales y las heridas que habían sufrido en la batalla de Fal se habían reparado, aunque todavía quedaba cierto rastro de sus antiguos señores en sus huesos. Ezekiel Abaddon observaba la luz del vacío a través de la cúpula de cristal blindado del observatorio del juramento de guerra. Colocado en lo alto de una delgada torre en el castillo de mando de la nave, su propósito había sido observar las estrellas y trazar un mapa de ellas. Un enorme montón de maquinaria de latón pendía de la parte más alta de la cúpula, y sus lentes, diales y espejos estaban cubiertos por una capa de polvo. Abaddon dudaba de que alguien hubiera usado los instrumentos en algún momento, pues qué necesidad había de emplear tales florituras poéticas en una nave equipada con sensores y sistemas AUX de largo alcance. Un nunca nacido siseó en sus oídos al disolverse en los huesos de la nave. Un espectro con ojos como orbes y una sonrisa de dientes de aguja que pasaba la punta de su garra por la cúpula del observatorio. Sonreía. Abaddon le devolvió la mirada conforme la criatura se desvanecía en la nada. La brillante y lejana joya que era el sol relucía a través de la sombra de su boca al desaparecer. Captó un brillo en el borde de sus ojos, miró en derredor y vio la imagen del sol que brillaba desde un espejo de plata octagonal que se encontraba en el centro de la superficie de la cámara. Se quedó quieto, con la mirada clavada en el círculo de luz que flotaba bajo la superficie de la plata polvorienta. «Los dioses nos bendicen y nos traen la luz de la verdad», dijo Zardul Ayak, arrodillado en el suelo de piedra. Unas velas hechas de grasa humana ardían con unas llamas como de arco iris a su alrededor. 8 montones de cenizas y huesos chamuscados se encontraban alrededor del devorador de mundos. Los había escogido de entre el rebaño mortal del Ayak y los había hecho arder mientras se arrodillaban y el juramento de guerra se trasladaba de la disformidad a la realidad. Ninguno de ellos había emitido ningún sonido mientras las llamas los engullían, y su silencio había hecho que Abaddon apretara la mandíbula. Parte de él había pensado en ordenar a los exterminadores de la Justa Erin que se encontraban en el borde de la sala, que abrieran fuego y redujeran a los devoradores de mundos y a su sacrificio impío a una masa de carne y armadura hecha añicos. La escarcha de la brujería crujió en las armaduras del Ayak cuando se puso de pie. Los 2 guerreros de armadura roja que habían estado de guardia durante su contemplación inclinaron la cabeza. El Ayak extendió una mano y su bastón se materializó en su agarre. Abaddon observó las filas de ojos brillantes que recorrían las mejillas de la máscara con cuernos del Ayak. «¿Ya está hecho?», le preguntó. El Ayak asintió. «Por la voluntad de los 4 y la estrella octal». Abaddon notó que su boca se torcía en una mueca de disgusto. «¿No tienes fe en los dioses?». «Tengo fe en nuestro señor de la guerra», gruñó Abaddon y abrió un canal de comunicación hacia el nivel de mando de la nave. «Informe de la condición de preparación». La estática atravesó las respuestas, escuchó con atención y su mente dispuso cada informe en un mapa preciso de la fuerza y las capacidades de la nave en aquel momento. Todo satisfactorio. Si fuera necesario, podían luchar y matar en aquel preciso instante.
Pese a que no era muy probable que tuvieran que hacerlo si todo salía como debía, siempre había que desenvainar una espada antes de adentrarse en la oscuridad. Los dedos de su mano derecha dieron una sacudida y se cerraron por un instante antes de que los detuviera. Por un momento había notado el fantasma de la punzada del cuchillo de su padre falso en el antebrazo mientras hacía fuerza. «Eres un idiota, chico». Veía los ojos sobre los dientes manchados de sangre y notaba que sus dedos se hundían en el cuello bajo ellos. «Se te escapará de entre los dedos». «No naciste bajo esta luz, ¿verdad?», le preguntó la Jack. Abaddon parpadeó sobresaltado. El devorador de mundos había pasado a colocarse junto a él y observaba el sol. «Aunque en cierto sentido supongo que todos lo hemos hecho. Esta es nuestra cuna, ¿no es así, hermano?». El forjagenes se alzó de color cromo y frío, y sus 6 extremidades afiladas se desplegaron por encima de su piel desnuda, como el abrazo de una araña. «Volverás a nacer», había susurrado al empezar a cortar, «forjado y ensangrentado en la luna». «No somos hermanos, sacerdote», dijo Abaddon, y la amenaza en sus palabras fue suficiente como para hacer que los guardaespaldas avanzaran y desenvainaran sus espadas al tiempo que unos rayos de fuego se esparcían por su armadura. Abaddon los miró, con ojos relucientes por encima de una sonrisa gélida. La Jack los hizo quedarse quietos con un gesto de la cabeza. Ambos se detuvieron y asintieron una sola vez antes de echarse atrás. Una transmisión de datos llenó el comunicador durante un segundo. Abaddon escuchó y luego cortó el canal. «La nave de los 1000 hijos se ha trasladado con éxito». «Así es, y aquí estamos», dijo una voz que resonó en el cráneo de Abaddon. Este apretó los dientes con fuerza para intentar alejarse de aquella comunicación telepática. Una imagen se desplegó en el aire, traslúcida y parpadeante. Armadura escarlata con bordes de marfil. Los ojos de aquel rostro suave relucían con una luz azul y frina. Azek Amriman hizo un gesto con la cabeza hacia Abaddon y se acercó a él, al tiempo que su imagen fantasmal dejaba luz y escarcha en el aire a su paso. Los guardaespaldas de la Jack habían comenzado a desenvainar sus espadas una vez más, y la imagen de Amriman se volvió para mirarlos. Ambos guerreros le devolvieron la mirada. La luz de las lentes de sus ojos había empezado a arder de color rojo, y unas ascuas amarillas surgían de las rendijas que se habían abierto en sus respectivas armaduras. Amriman ladeó la cabeza. El hielo recorrió el suelo. «Dile al brujo que controle a sus chuchos», envió sin mover los labios. Los ojos de la máscara de la Jack relucían y la sangre goteaba entre sus colmillos metálicos. Un olor sulfúrico y azúcar quemado se mezcló con el ozono. Amriman echó un vistazo hacia donde los 4 Justairin se encontraban en el borde de la cámara, y esa mirada hizo que se quedaran quietos. «¡Basta ya!», gruñó Amriman. La Jack miró a la imagen de Amriman durante un instante antes de apartar la vista. Sus 2 guardaespaldas volvieron a envainar sus espadas. Las rendijas de sus armaduras se cerraron y la luz de sus ojos disminuyó de intensidad. Amriman dio media vuelta y flotó hasta la ventana. El instinto de alejarse de la figura fantasmal invadió los músculos de Abaddon, pero se quedó quieto y siguió con la mirada al bibliotecario de los 1000 hijos, conforme éste observaba a Terra desde la punta de lanza que era la proa de la nave. «Nuestro hogar». La boca de Amriman no se movió, pero las sombras de su ceño se fruncieron. «¿Qué clase de criaturas somos que hemos salido de la noche para ir a nuestro hogar y solo hemos encontrado a desconocidos en el umbral?» La Jack emitió un sonido que podría haber sido el siseo de una risa. «Caelic de Norópolis», dijo Abaddon, «de las canciones de la muerte. Y qué bestias extrañas ven los ojos de los padres que después de tantos años se quedan frente a las puertas abiertas y esperan». Amriman se volvió para mirarlo.
La luz de las estrellas relucía a través de la imagen traslúcida de su ceño fruncido. Abaddon alzó una ceja. «Somos guerreros, no bárbaros», continuó antes de señalar con la barbilla hacia el lejano sol. «¿Dónde está el resto de la armada?» «Observad», envió Ahriman. Unos mantos de luz auroral se formaron en la noche en el exterior de la nave y fluyeron y se remolinaron por toda la oscuridad. La luz del sol y de las estrellas se emborronó al pasar a través de las cortinas de color y desplazarse hasta que pareció que los cielos se habían retorcido hasta alcanzar una nueva posición. Unas sombras se formaron en los pliegues de luz, siluetas desiguales como los fragmentos de lanzas rotas. Millones habían muerto para hacer que todo ello fuera posible. Decenas de miles habían sangrado en cubas de ofrenda o lo habían lanzado de las plataformas de hangar hacia la disformidad. La mayoría de ellos había muerto con súplicas de piedad en los labios, mientras que otros habrían pronunciado plegarias de agradecimiento a los dioses. Esclavos extraídos de mundos conquistados, hilotas de las cubiertas más profundas de las naves, e incluso algunos elegidos de entre los soldados que habían jurado lealtad a Horus. Todos ellos habían muerto y se habían lanzado su sangre y sus almas a la nada para hacer que todo ello fuera posible. Los poderes que Horus había vinculado a su causa se habían asegurado de que las naves fueran capaces de atravesar la disformidad hasta mucho más allá del punto Mandeville del sistema solar. Aquella barrera invisible, creada por la gravedad de una estrella más allá de la cual no era seguro que una nave entrara o saliera de la disformidad. Habían tenido que pagar cierto precio por ello, claro, y también había un límite. El precio se había pagado con sangre y el límite había sido que por mucho que los nunca nacidos fueran capaces de doblegar las reglas para hacer que aquellas naves se adentraran en la esfera solar, no podían pasarlas por alto del todo. No habían podido enviar las naves del Señor de la Guerra directamente a la órbita de Terra. Todavía no. Sin embargo, y aun con todo, lo que la sangre y la muerte había conseguido era lo que algunos habrían calificado de milagro. Las sombras irregulares de la luz que se remolinaban se desvanecieron por un momento cuando unos rayos verdes azotaron el vacío y se extendieron a lo largo de miles de kilómetros. La luz se congeló por un instante y a Abaddon le recorrió un escalofrío bajo su armadura. Tenía la mirada clavada en la escena al otro lado del cristal. Notó que sus dos corazones latían una sola vez. El destello de luz congelada estalló. Abaddon parpadeó. Muchísimas naves llenaban el vacío alrededor del juramento de guerra. Decenas de miles de enormes siluetas de metal oscuro que soltaban un humo pálido. Las estrellas giraron y la luz auroral se dobló sobre sí misma una y otra vez y acarició el casco de los miles de embarcaciones que temblaron al aparecer de golpe en la realidad. Los hijos de Horus, los portadores de la palabra y el nuevo Mechanicum. Suficientes de ellos como para conquistar conjuntos de estrellas enteros y que en aquel momento flotaban por encima del sol como dagas. Abaddon observó cómo las naves se asentaban y la luz espectral se desvanecía de sus respectivos cascos. Tras él, la imagen de Ahriman también se desvaneció. Un momento más tarde, oyó el sonido de las puertas al abrirse y la Jack y sus guardaespaldas se retiraron. Abaddon se dio la vuelta cuando oyó que las puertas volvían a sellarse y respiró hondo para centrar sus emociones. Odiaba el método con el que habían llegado hasta aquel lugar y odiaba aún más la debilidad de su propia legión, la cual quedaba implícita en el hecho de que hubieran necesitado la ayuda de los 1000 hijos y los portadores de la palabra para hacer que aquella imposibilidad se volviera una realidad. Aun con todo, y en aquel lugar y en aquel momento, su odio no importaba. Lo único que importaba era el arma de su padre, su señor de la guerra, había colocado en su mano. Oyó su juramento entonces, no el que había pronunciado tras arrodillarse frente al trono de Horus, sino uno que había hecho mucho tiempo atrás,
bajo la luz del sol que lo esperaba al final de aquel camino. ¿Me servirás, Abaddon? Le había preguntado Horus con la moneda sobre su palma abierta. Lo haré, había contestado él antes de llevarse la moneda. A todas las naves, dijo, y oyó su voz resonar al transmitirse a través del vacío por el comunicador. Por mi orden y por la orden del Señor de la Guerra, la espada cae. Una a una, las naves arrancaron los motores y pusieron rumbo hacia el sol que las esperaba.